les indicaba, la computadora ofrece ventajas en el manejo de la información. Estas se reúnen en tres, es la precisión, la rapidez, la capacidad de almacenamiento. Es así que conocemos los conceptos más importantes de lo que es un programa. Un programa es denominado también software. Es un conjunto de instrucciones internas ordenadas, escritas en un lenguaje de programación y ejecutadas en la computadora. Eso es un programa. Un programa es un conjunto de instrucciones ordenadas, escritas en un lenguaje de programación y que son ejecutadas en la computadora. Eso es un programa, ¿no? Es un conjunto de instrucciones que son escritas en un lenguaje de programación. Por ejemplo, este es un programa, ¿no? Aquí tengo la instrucción de lectura de datos, instrucción para mostrar información. Ese es un programa, ¿no? Entonces, un conjunto de instrucciones internas ordenadas, escritas en un lenguaje de programación que son ejecutadas en la computadora. Programación es el proceso por el cual un programa se escribe en un lenguaje de programación. Se prueba, se depura y se mantiene. Entonces, la programación es el proceso por el cual un programa se escribe en un lenguaje de programación. Se prueba, se depura y se mantiene. La estructura de un programa, como les había indicado ya en la arquitectura de la funcionalidad de un CPU, un programa tiene tres partes. Tiene entrada, proceso y salida. Siempre vamos a necesitar datos para procesar y una vez que se procese la información, vamos a mostrar los resultados. ¿A qué se refiere la entrada de datos? Se refiere a ingresar datos por un dispositivo de entrada que es el teclado. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, entrada de datos, estos datos los vamos a introducir desde un dispositivo de entrada que es el teclado. Entonces, un valor para la variable A, otro valor para la variable B y otro valor para la variable C. ¿Qué es el proceso? Es el conjunto de instrucciones u operaciones que resuelven el problema a partir de los datos introducidos. El dispositivo encargado es la unidad central de procesamiento, ¿no? Es lo que les indicaba. Cuando introducimos datos, estos datos se van a almacenar en memoria y pasa a la unidad central de procesamiento, que es la unidad de control y la unidad aritmética lógica que transforma esta información. ¿No? Son los procesos de transformación que seguimos. Por ejemplo, estoy sumando este número, estos tres números, y lo estoy asignando a una variable de salida. Estos tres números lo estoy sumando y lo estoy asignando a una variable de salida. Esta suma de estos números se está guardando también en memoria en una variable de salida S, ¿no? Esto aún está en memoria. ¿Qué salida? Se refiere a mostrar el resultado obtenido mediante un dispositivo de salida, ya sea monitor, impresora u otro dispositivo de salida. Entonces, salida me permite mostrar esta información. Como estaba guardado aún en memoria, entonces accedo a esa información y lo muestro. Entonces, esa es la estructura general de un programa o algoritmo. Siempre vamos a hablar de entrada, proceso y salida. Bien, entonces pasamos a lo que es las etapas de desarrollo de un programa. De manera general, para desarrollar un programa se tiene las siguientes etapas.
¿Qué son los planteamientos o requerimientos? Donde definimos el problema. Hacemos el análisis del problema, el diseño del algoritmo, la codificación, la compilación y ejecución, la verificación, esto ya en un lenguaje de programación, la depuración, el mantenimiento y la documentación. En el mantenimiento del problema, en el planteamiento del problema o requerimiento, se refiere a obtener el usuario la necesidad que tiene del problema que se presenta. Obtener las necesidades. En este caso vamos a definir qué datos vamos a utilizar, qué vamos a transformar y qué resultados estamos esperando. En el análisis del problema se trata de comprender qué pide el problema en base a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué datos necesitamos? ¿Qué operaciones son necesarias? ¿Qué resultados piden? En el punto 3, diseño del algoritmo. Es la representación de los pasos de manera ordenada para obtener la solución del problema. Se utilizan las siguientes herramientas, que son el pseudocódigo y el diagrama de flujo en el diseño del algoritmo. En la codificación es la implementación del programa en un lenguaje de programación donde el algoritmo es codificado. Entonces aquí ya estamos hablando de un programa y esos programas, ese algoritmo se convierte en un conjunto de instrucciones entendidos por el computador. La compilación y ejecución se refiere a aquel lenguaje de programación, traduce y ejecuta cada línea de código buscando errores. La verificación se refiere a probar con diferentes datos el programa, ¿sí? Si nos está dando los resultados que estamos esperando. La depuración se refiere a encontrar y corregir errores. Generalmente se tiene 3 tipos de errores. Errores de compilación, errores de ejecución, errores lógicos. Los errores de compilación, estos errores se generan porque el programador escribe mal el código. Puede ser que le falte un punto y coma o que haya confundido entre variables. Los errores de ejecución se presentan al ejecutarse el programa utilizando o mostrando resultados no adecuados. Los errores lógicos se presentan cuando el diseño no está correcto o cuando hemos escrito mal una proposición lógica. La documentación se refiere a la documentación interna y externa. La documentación interna se usan comentarios dentro del mismo código y la documentación externa es todo respaldo o impreso que respalda al programa. En este caso, el código ya impreso, ¿no es cierto? Bien. Esas son las etapas de desarrollo de un programa, las etapas generales. Bien, vamos definiendo ahora lo que es un algoritmo. Un algoritmo es un método que describe la solución de un problema real mediante una serie de pasos ordenados y descritos. Ese es un algoritmo, un método que describe la solución de un problema mediante una serie de pasos o instrucciones. Y estos pasos deben ser precisos, definidos y finitos. Es así que definimos las características de un algoritmo. Un algoritmo debe ser preciso. ¿A qué se refiere a que un algoritmo debe ser preciso? El algoritmo debe indicar claramente el orden de realización de los pasos a seguir y los resultados deben ser exactos. Y estos pasos deben ser sencillos, sumamente claros y puntuales. Especialmente debe indicar claramente los pasos que se va
seguir, ¿no? Deben ser claros y exactos. También un algoritmo debe estar definido. ¿Qué quiere decir que un algoritmo debe estar definido? Si el algoritmo sigue los pasos, varias veces se ejecuta este algoritmo, me debe llevar al mismo resultado. A eso se define que un algoritmo debe ser definido. Si voy a ejecutar una o dos o tres veces el algoritmo, debe llevarme al mismo resultado. Este algoritmo también debe ser finito. El algoritmo debe tener un inicio y un final. Como estamos resolviendo problemas, no puede haber algoritmos infinitos, ¿no? El algoritmo en algún momento debe terminar, debe tener un inicio y un final. Debe ser legible también, debe poder entenderse por cualquiera que lo lea este algoritmo. Bien, también hablamos de tipos de algoritmos. Hablamos de algoritmos cualitativos y algoritmos cuantitativos. Los algoritmos cualitativos son aquellos en los que se describe los pasos a seguir con solo palabras. Esos son los algoritmos cualitativos, donde describimos los pasos que se va a seguir con solo palabras. Los algoritmos cuantitativos son aquellos en los que se describe los pasos a seguir utilizando variables, fórmulas, cálculos matemáticos. Entonces, esos dos tipos de algoritmos vamos a realizar. Los algoritmos cualitativos, donde los pasos lo vamos a describir de forma escrita con palabras, con párrafos o con oraciones. Los algoritmos cuantitativos son aquellos que describen los pasos a seguir utilizando variables, fórmulas y cálculos matemáticos. Bien, las fases de la creación de un algoritmo son análisis, diseño y prueba. Esas son las fases de la creación de un algoritmo. Bien, entonces vamos a... ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Va a disculpar, mi voz está muy cerrada. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es construir un algoritmo cualitativo, donde vamos a describir los pasos que vamos a seguir mediante palabras. Un ejemplo común que tenemos, por ejemplo, es escribir un algoritmo para cambiar el chip de un celular común que está apagado. Para cambiar el chip. Como habíamos indicado, las características de un algoritmo debe tener un inicio y un final. Entonces, este algoritmo debe ser finito, debe tener un inicio y un final. El algoritmo debe ser preciso. El algoritmo debe indicar claramente el orden de realización de los pasos a seguir y los resultados deben ser exactos. También el algoritmo debe estar definido. Si se siguen los pasos de un algoritmo varias veces, debe llevarme al mismo resultado. Entonces, en este momento vamos a construir el algoritmo cualitativo. ¿Cuál es el primer paso a seguir? Vamos a destapar el celular. El siguiente paso a seguir es sacar la batería del
celular. Y el siguiente paso es sacar el chip actual. El paso 4 es introducir el chip nuevo. El siguiente paso es insertar la batería y tapar el celular. Entonces, ese es un algoritmo que me está resolviendo el problema de cambiar un chip del celular que está apagado, ¿no? Destapamos el celular, sacamos la batería, sacamos el chip actual, introducimos el nuevo chip, insertamos la batería y tapamos el celular. Ese es un algoritmo. Estamos construyendo un algoritmo para resolver este problema. Y los pasos que se están siguiendo son estos. Otro ejemplo, escribir un algoritmo para cambiar un foco quemado. Todo algoritmo debe tener un inicio y un final. ¿Qué realizamos para cambiar un foco quemado? Eso es una tarea bien fácil y común que generalmente hacemos todos. Deimar, ¿qué sería el primer paso para resolver ese problema? Deimar, ¿estás por ahí? Deimar, o estoy sin voz. Damaris, ¿qué es lo que haríamos para resolver ese problema? ¿No están? Damaris, Edson, Primero fijarse que esté apagado el interruptor. ya. Solamente vamos a cambiar, ya, ya está bien. Luego sacar el foco quemado y luego cambiarlo por uno nuevo. Ya, Luego hacer la prueba de que si está bien prendiendo la luz ya. colocado. Y ese sería el final. Y si está arriba el foco, Sería primero ponerse algo en el piso para alcanzar ya, está el, bien. el socket. Ya. Sí, ¿no? Porque no podríamos cambiar si es que está arriba, digamos, el foco. Sí, A ingeniero. ver, Juan, a ver, vamos a resumir lo que dijo Damon. Lo que vamos a hacer, como el foco está quemado, lo primero que vamos a hacer es colocar ¿no? Una escalera o una silla a la altura misma del foco quemado.
Luego, ¿qué hacemos, Juan? Al lado está una construcción, ese ruido. No está. Juan, ¿qué haríamos luego? Yesenia, Subir a la escalera. ya. Subir a la silla o a la escalera está muy bien. Y luego, ¿qué haríamos? Edson. Edson, creo que se ha dormido, Edson. No, no, Damaris. ingeniera, yo soy el que le está respondiendo. Ah, ya. ¿Quién era el que estaba dormido? Damaris, ¿qué haríamos luego de que hemos subido ya sobre la silla o la escalera? Damaris, igual se durmió. Juan, Yesenia, Quitar el foco quemado. ya muy bien. Sacar el foco quemado. Luego, Edson, Poner el nuevo foco, es ya. Poner el foco nuevo. Luego, hacer la prueba. Bajar de la silla. muy bien, bajar de la silla. Y se tira la silla o la escalera, ¿no? Ese sería los pasos más genéricos que hacemos al cambiar un foco quemado. Bien, ese es un algoritmo cualitativo, ¿no? Estamos describiendo los pasos que vamos a seguir para resolver este problema mediante texto, oraciones. Ya. Entonces, este otro ejemplo, escribir un algoritmo para calcular la edad de una persona. Todo algoritmo tiene un inicio y un final. ¿Cómo calcularíamos la edad de una persona? ¿Qué hacemos primero, Yesenia? ¿Quieres calcular la edad, por ejemplo, de Edson? Sería preguntándole en qué fecha ha nacido, tal vez. Está muy bien. Entonces va a averiguar el año de nacimiento de Edson. Luego, ¿qué harías? ¿Quién está ahí? Deimar. No está Deimar, ¿no? Damaris. ¿Cómo calculas en ese momento una vez que sepas la fecha de nacimiento de la persona? Deimar no está. Juan, ya Edson, ¿qué haríamos? Ver la fecha en que estamos. Ya, y luego, Ah, restarle los años que tiene y las fechas, ya, restar del año actual los años que tiene la persona. de la fecha de nacimiento, ¿no? Sí, Entonces tenemos el año actual y restamos con el año que nos ha dado el compañero, ¿no? Y luego vamos a tener la edad de la persona como resultado.
Bien, seguimos con algoritmos cualitativos, donde estamos describiendo los pasos a seguir para resolver el problema con texto u oraciones. Bien, siempre vamos a pensar al construir un algoritmo o al construir un programa en entrada, proceso y salida. Calcular la edad de una persona, entrada, año de nacimiento. Proceso, restar el año de nacimiento del año actual. Salida sería la edad. Bien, este mismo algoritmo averiguar el año de nacimiento de la persona es un algoritmo cualitativo. Pero ¿cómo sería el algoritmo cuantitativo? El algoritmo cuantitativo para ese mismo ejemplo, vamos a leer el año de nacimiento. Es decir, de este teclado vamos a introducir el año de nacimiento. El año actual, 2024 sería, ¿no? Esta gestión 2024 lo vamos a poner en una variable. Y para calcular la edad, estos son dos procesos que estamos siguiendo, vamos a anotar el año actual y vamos a restar por el año de nacimiento de la persona. Y luego vamos a mostrar la edad. Entonces, este es el algoritmo cuantitativo, donde ya estamos utilizando operadores, variables. Es un algoritmo cuantitativo, ¿sí? Bien, ese ejemplo ya lo hicimos para cambiar un foco quemado. Lo primero que hacemos es poner la silla, la escalera, debajo de la altura del foco quemado. Subir a la silla o la escalera, sacar el foco quemado, poner el foco nuevo, bajar de la silla y se tira la silla o la escalera. Eh, bien, entonces para ustedes, a ver, escribir un algoritmo para enviar un correo electrónico. ¿Están escribiendo? Siguiente ejercicio. Escribir un algoritmo para encender la televisión. Siguiente, escribir un algoritmo para cargar un teléfono móvil. Bien. ¿Han entendido de lo que es un algoritmo, jóvenes? Sí, ingeniera, ¿me podría decir el primero? El primer ejemplo, Sí, por favor. escribir un algoritmo para enviar un correo electrónico. Ese es el primer ejercicio, escribir un algoritmo para enviar un correo electrónico. Tenemos que escribir los pasos que seguimos, ¿no? El siguiente ejemplo es escribir un algoritmo para encender la televisión. Y el siguiente es escribir un algoritmo para cargar un teléfono móvil.
Ya.